Durante el segundo trimestre de este año, la economía mexicana registró un avance anual de 19.6%. Vamos a conversar al respecto con Julio Santaella, él es el presidente del INEGI. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Gusto de platicar contigo el día de hoy. ¿Qué hallazgos es lo que destacaría el INEGI como detonadores de este crecimiento? Mira, lo que reportamos el día de hoy es una tasa de crecimiento trimestral estimado del PIB, lo que a mí me gusta llamarle el PIB oportuno, que varió en el segundo trimestre 1.5% con respecto al primer trimestre. Esto se debe fundamentalmente a la apertura económica que ocurrió durante el segundo trimestre, cuando paulatinamente se reactivaron muchas de las actividades que estaban suspendidas, principalmente en el sector terciario. De hecho, pues el sector terciario sube más del 2% en este trimestre y pues es el que había estado pues muy suprimido en términos de su movilidad durante el invierno. Así que eso es parte de lo que está ocurriendo, además de una conexión de la economía mexicana con el exterior a través del comercio exterior, que se ve reflejado también en las cifras industriales, Darío. Todo esto tiene que ver, o al menos la parte de la reactivación de actividades terciarias, al avance en la campaña de vacunación. Pues mira, yo creo que está totalmente vinculado porque en la medida en que ha avanzado la campaña de vacunación, sí, de manera simultánea se está incrementando la apertura de las distintas actividades, es decir, se amplían los aforos disponibles en restaurantes, en centros comerciales, en otros establecimientos, y esto está reactivando la economía de estos sectores y principalmente de los servicios, ¿no? Y es lo que estamos observando. Los servicios habían estado muy deprimidos, sobre todo en enero y febrero, y a partir de marzo ya estamos viendo mayor actividad en este sector terciario que se llama, Darío. También quiero preguntarte, Julio, sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos 2020. Los datos que se desprenden son impactantes en términos de, pues, empobrecimiento de las familias el año pasado, debido también a las restricciones y a la caída de la actividad económica. Mira, la encuesta nacional de los ingresos y gastos yo creo que es muy reveladora del impacto que ha tenido la pandemia sobre los hogares mexicanos. Ya sabíamos que tuvimos una contracción económica muy severa, una pérdida de empleos importante en el momento más álgido de la pandemia, hasta 12 millones de empleos, y pues definitivamente eso está impactando en los ingresos de los hogares mexicanos, ¿no? Entonces, tenemos una caída del ingreso corriente del casi el 6% entre el 2018 y el 2020. El 90% de los hogares en México experimentó una disminución de sus ingresos y eso mismo está pasando en el poder adquisitivo que tienen, ¿no? El gasto monetario corriente de los hogares en México en promedio cayó cerca del 13% en estos 2 años. Entonces, pues definitivamente un choque tan severo como la pandemia, pues se ve reflejado en el balance de los hogares de nuestro país. Por cierto, la pandemia también fue objeto de un estudio, de una encuesta muy reveladora que dieron a conocer también esta semana respecto a la mortalidad de los mexicanos en el último año. Ahí queda en evidencia, pues, el golpe severo que le pegó, el golpe severo a la sociedad por el tema del coronavirus. Definitivamente una semana muy llena de actividad, Darío. El día de ayer dimos a conocer información preliminar de la mortalidad de nuestro país, recordando que esta proviene de registros administrativos, fundamentalmente de los certificados de defunción, y la principal fuente son los registros civiles. Y ahí encontramos que nuestro país por primera vez supera el millón de defunciones, ¿no? 1.086.000 para ser exactos, dentro de las cuales pues tenemos más de 200.000 defunciones que son atribuibles a la COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos un salto impresionante en la mortalidad, brinca del 2019 al 2020 un 45%, cuando en los previos 25 años el número de defunciones subía 2% al año, ¿no? Entonces, realmente es un golpe severo a nuestro país, como en realidad a todo el mundo, Darío.
Pues 3 encuestas que no tienen desperdicio, las que dieron a conocer esta semana Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Al agradecido soy yo, Darío. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. El Banco de México informó hoy que durante el mes de julio